Se dice en la Biblia que tras el diluvio, el arca de Noé se posó en el monte Ararat. Gracias a la intervención divina, Noé y sus descendientes escribieron una nueva página en la historia de la humanidad. Durante miles de años, esta región, llamada la Tierra de Ararat por los antiguos hebreos, permaneció inexplorada. Muchos siglos después, se descubrió que en realidad había existido un poderoso país con una cultura muy desarrollada en el norte de Mesopotamia en los tiempos del antiguo Egipto y Babilonia. Un país llamado Urartu por los asirios. A lo largo de su historia, el reino de Urartu fue gobernado por una sucesión de grandes reyes que rigieron su destino. Numerosos textos cuneiformes nos hablan de la construcción de fortalezas y templos, de la explotación de viñedos y campos de cultivo y de eficaces canales de irrigación sin igual en la historia del mundo. El rey asirio Sargón II quedó impresionado por las obras de arte descubiertas en Urartu. Los urartios guerrearon repetidamente contra el poderoso imperio asirio, conquistando nuevos territorios y expandiendo sus fronteras. En el primer milenio antes de Cristo, Urartu fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo. Urartu, el reino olvidado. El reino de Urartu permaneció enterrado en el olvido durante más de 2500 años. El territorio que ocupó sigue estando envuelto en el misterio. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el paraíso terrenal, el escenario de la creación de Adán y Eva, se encuentra en algún lugar del altiplano armenio. La Biblia también dice que fue en este mismo lugar donde Noé y su familia tocaron tierra después del diluvio universal. Desde tiempos antiguos, esta tierra estuvo poblada por las llamadas tribus protoarmenias, que fundaron diferentes estados. El mayor de ellos, Mitanni, se formó en el siglo XVII a.C. Su existencia se prolongó durante unos 4 siglos, para sucumbir finalmente a una gran ofensiva asiria. La caída de Mitanni sumió a todo el altiplano armenio en la fragmentación política. Para entonces, Asiria ya había conseguido la totalidad de Mesopotamia y ahora volvía los ojos hacia el norte, hacia la tierra en la que se estaba gestando su futuro archirrival, un reino que pasaría a la historia con el nombre de Urartu. La primera mención conocida de Urartu se encuentra en textos cuneiformes asirios del siglo XIII a.C. En ellos se menciona una gran alianza tribal del altiplano armenio que ya entonces se encontraba en guerra con Asiria. El poder militar asirio era muy superior y se sucedían sus victorias. Su objetivo era el saqueo, la apropiación de bienes y ganado. En el siglo XIX, cuando los primeros asiriólogos empezaron a traducir inscripciones y descubrieron el nombre de Urartu por primera vez, fue un momento muy excitante, ya que se dieron cuenta de que era la misma palabra que la Ararat de la Biblia, y aquel momento fue muy importante. La opinión más generalizada entre los especialistas es que las palabras Urartu y Ararat se refieren al mismo lugar. En la Biblia, Ararat es Urartu. Cuando se habla de las montañas de Ararat, se hace referencia exactamente al reino de Urartu. De hecho, probablemente hemos leído con frecuencia sobre el reino de Urartu en las Sagradas Escrituras sin reparar en ello. Como ocurre con todos los nombres históricos, Ararat tiene un significado simbólico. En hebreo, en la visión hebrea del mundo, la palabra Ararat significa el fin de la maldición en referencia al diluvio universal. Urartu era el nombre que asirios y babilonios daban a su vecino.
En las crónicas de los reyes de Urartu no se menciona la palabra Urartu. Ellos llamaban a su país Biainili o Van, que es por lo que el académico Piotrowski llamó después a Urartu Reino de Van. No se realizarían estudios más concretos sobre Urartu hasta principios del siglo XIX y fueron motivados por la traducción de la obra de Movses Khorenatsi, un historiador armenio del siglo V. En su Historia de Armenia, Khorenatsi menciona que la famosa reina asiria Semiramis tomó parte en la construcción de una ciudad a orillas del lago Van. La misteriosa región del lago Van formaba parte del Imperio Otomano cuando la Real Sociedad Asiática Francesa envió allí al joven estudioso Friedrich Schulz en 1827. Schulz hizo la primera descripción de la llamada Muralla de Van, que desde mucho tiempo atrás había sido objeto del interés de los historiadores, y descubrió que era una parte esencial de la residencia real de Urartu, la ciudad de Tushpa, la moderna Van. El equipo de investigadores descubrió vastos salones excavados en la roca, supuestamente cámaras funerarias reales. Friedrich Schulz hizo dibujos de las inscripciones cuneiformes que encontró en la ciudad fortaleza y las envió a la Real Sociedad Asiática. En aquella época, aún no se había descifrado la escritura cuneiforme, de modo que Schulz no tenía la menor idea de lo que decían, ni cuál era el reino que describían. Schulz recibió el encargo de estudiar la ciudad de Van. Pasó allí varios años, en los que descubrió distintos objetos e intentó dilucidar qué cultura los había producido. Por desgracia, fue asesinado por bandidos kurdos en 1829. Los estudios se interrumpieron tras la muerte de Schulz, pero finalmente se abrió la puerta al estudio de Urartu cuando el orientalista británico Archibald Sayce descifró las inscripciones cuneiformes en 1882. Lo que revelaron fue, en esencia, un absoluto descubrimiento para la ciencia, ya que hasta entonces nadie había tenido conocimiento de la existencia de un reino de Urartu en el altiplano armenio. Las principales fuentes del conocimiento que tenemos de Urartu son las crónicas cuneiformes del mismo reino de Urartu y de la vecina Asiria. En su mayoría son crónicas reales que describen campañas militares y conquistas. El primer rey conocido de Urartu es Arame, que gobernó durante unos 15 años a partir del 859 a.C. Fue durante su reinado cuando Urartu se convirtió en un estado. Él unió a las tribus dispersas, construyó una capital, Arzashkun, y formó un ejército para hacer frente a la amenaza permanente de los asirios. Salmanasar III ascendió al trono de Asiria en los mismos años. Lanzó una campaña militar contra Arame en el primer año de su reinado, dirigiendo sus ejércitos hacia las tierras adyacentes al lago Urmia. El despiadado conquistador describió así los hechos. Avancé hasta la ciudad fortificada de Arame de Urartu, la puse bajo asedio y la conquisté. Maté a numerosos guerreros. Formé una montaña con sus cabezas delante de la ciudad y quemé 14 asentamientos en sus alrededores. En el tercer año de su reinado, Salmanasar III vuelve a invadir Urartu y esta vez la capital misma, Arzashkun, se convierte en el campo de batalla. Mientras estaba en Arzashkun, Arame de Urartu puso todas sus esperanzas en el poder de sus tropas. De hecho, reunió a todo su ejército y marchó a mi encuentro. Lo derroté. Maté a 3000 de sus guerreros y empapé la vasta estepa con su sangre.
Conquisté, destruí e incendié Arzaskun, la ciudad real de Arame de Urartu. La dinastía de Arame perdió el control del territorio de la antigua Armenia después de las campañas de Salmanasar III. Tras él, emergió una nueva dinastía, y con ella aparece un nuevo núcleo de poder, Van o Biaini. Sarduri I asciende al trono aproximadamente en el año 843 a.C. y es el fundador de la nueva capital de Urartu, la ciudad amurallada de Tushpa. El principal objetivo de su reinado fue hacer frente a Asiria. Sarduri unificó a todo el reino en un único frente y empezó a prepararse para una nueva guerra. Los textos cuneiformes del reinado de Sarduri I indican que consiguió detener el avance del ejército asirio en el oeste del altiplano armenio. En otras palabras, el rey Sarduri rechazó a las tropas asirias en las fronteras del altiplano armenio, impidiendo así que asestaran un golpe potencialmente mortal al reino de Van. Así pues, podemos decir que el reinado de Sarduri I marcó el inicio de una era de prosperidad para el reino de Urartu. Tushpa pasó a convertirse en el centro económico y político del país. Todavía se pueden ver los restos de su imponente muralla en la base de la cara occidental de la fortaleza de Van. Está construida con grandes bloques de piedra de hasta 6 metros de largo por 1 de alto. En ellos aún se pueden ver inscripciones en asirio que hablan de la construcción de la fortaleza. De hecho, son los primeros textos que conocemos sobre el reino de Urartu. Tras alcanzar cierto nivel de poder militar, político y económico, Sarduri I empezó a referirse a sí mismo como rey de reyes y rey del universo, como solían hacer los soberanos asirios. Durante el reinado de Sarduri I, se origina en Urartu una nueva dinastía. Los reyes de Urartu vivieron y gobernaron en tiempos muy difíciles. Y eso se puede ver en su urbanismo. Sus ciudades eran en esencia fortalezas. Las ciudades fortaleza de Urartu solo se podían conquistar mediante el asedio con maquinaria de guerra pesada, pero el ejército asirio no podía transportarla durante los duros inviernos del altiplano armenio, por lo que sus campañas militares se tenían que limitar exclusivamente al verano. Urartu era considerado el gran rival de Asiria. Su antagonismo era similar a la relación que mantuvieron la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Todos los procesos políticos de Oriente Medio estaban relacionados y pasaban por la rivalidad entre Urartu y Asiria. Hacia finales del siglo IX a.C., la influencia asiria en la región desaparece durante un largo periodo. Amanece la era de una nueva potencia, la era de Urartu. El nuevo reino demuestra su posición predominante hacia el 810 a.C., durante el reinado del rey Menua. Menua era nieto de Sarduri I. Gobernó junto a su padre, Ishpuini, desde muy corta edad, y adquirió una gran experiencia en las exitosas campañas militares en las que participó. El padre de Menua, el rey Ishpuini, llevó a cabo una reforma religiosa en Urartu, reconociendo a Haldi como dios supremo. A ojos de los urartios, Haldi, al que también se rendía culto en Asiria, era superior al mismo Asur, el dios supremo de los asirios. Como dios del sol, Haldi era por extensión el dios de toda la creación. La gente le pedía suerte, felicidad, prosperidad. También se asocian peregrinaciones a la figura de Haldi, por lo que no es coincidencia que fuese la deidad a la que estaban dedicados la mayoría de los templos. Una vez que el culto a Haldi estuvo consolidado en la sociedad urartia, Menua lanzó varias campañas militares exitosas contra sus vecinos del norte, expandiendo las fronteras del reino.
En aquellos mismos años, Asiria estaba desarrollando un poder militar considerable. Los asirios conquistaron el reino de Manay y su territorio se convirtió en la manzana de la discordia y en un motivo de enfrentamiento permanente entre Asiria y Urartu durante muchos años. Pero Menua frenó el avance de Asiria, recuperó Manay y otros territorios e incluso llegó a las fronteras de Asiria. Decidido a reforzar la eficacia y el poder de su ejército, Menua erigió fortalezas por todo Urartu. Estas fortalezas fueron construidas para repeler las incursiones enemigas en las regiones centrales y en los territorios que se extendían desde Malatia hasta la orilla sur del lago Urmia. La construcción de defensas era una prioridad en periodos de prosperidad, ya que estaban directamente relacionadas con la seguridad nacional. En las laderas del monte Ararat, en el sur del Cáucaso, se alzó Menuakinili, la ciudad de Menua. Una de las estructuras más asombrosas construidas durante este periodo es un canal de 70 kilómetros de longitud que suministraba agua a la capital y a las aldeas circundantes. Sorprendentemente sigue en funcionamiento en la actualidad y continúa sirviendo a su propósito original. Es una construcción inmensa. Algunos muros sobre las gargantas alcanzaban alturas de 15 metros para que el acueducto pudiera llevar el agua hasta Van. Desde el punto de vista tecnológico es una construcción que no tiene igual en el mundo antiguo. Hay que señalar que los ingenieros de Biainili tenían una misión fundamental: garantizar que la conducción tuviese una inclinación de 1 metro por kilómetro. Para ello, tuvieron que cortar riscos, salvar grandes desniveles y superar todo tipo de obstáculos. La construcción de este canal incrementó drásticamente el potencial agrícola de la región central de Urartu. Posteriormente, Menua construyó otros canales similares para desarrollar aún más la agricultura a fin de mantener a su gran ejército. Aparte de los textos cuneiformes del reinado de Menua, los únicos documentos que mencionan este canal son las obras del historiador armenio Mopses Korenatsi. Él atribuye la construcción del canal a la famosa reina Semiramis, que gobernó Asiria durante el mismo periodo que Menua reinó en Urartu. Indudablemente, ella ha alcanzado una fama mucho mayor. Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de sus famosos jardines colgantes de Babilonia. Con el paso del tiempo, la gente empezó a llamar el canal de Menua el canal de los tiempos de Semiramis, para terminar llamándolo simplemente el canal de Semiramis. Menua fue verdaderamente lo que hoy llamaríamos un rey reformador. Menua reforzó tanto el ejército como la economía en el transcurso de su reinado. Con el paso de los años expandió sus dominios, mantuvo el equilibrio de fuerzas con Asiria inclinado a su favor y consolidó el poder de Urartu en Asia Occidental. Menua hizo de Urartu un reino muy poderoso, casi un imperio. Menua ascendió al trono cuando su país era relativamente débil, y al morir dejó a su sucesor un reino fuerte con un ejército capaz de enfrentarse a cualquier enemigo de igual a igual. Tras su muerte en el año 786 a.C., Menua fue sucedido por su hijo Argisti I, que llegaría a convertirse en el mayor genio militar de la historia de Urartu. El reino pasó por un momento muy difícil durante las primeras semanas de su reinado. Asiria movilizó a sus ejércitos contra Urartu. A la vez que Argisti recibía tan alarmantes noticias del sur, la situación en el norte no era menos preocupante. Tribus y estados septentrionales habían formado una coalición con un considerable poder militar en un breve espacio de tiempo y habían empezado a atacar asentamientos urartios. Una guerra a gran escala era inevitable. Argisti era consciente de que Urartu no podía combatir en dos frentes simultáneamente durante mucho tiempo. Probablemente esa fue la razón de que el rey decidiera aplastar primero a sus enemigos del norte, ya que la coalición septentrional era más débil que el ejército asirio. Sus tropas arrasaron las tierras del norte como una plaga.
La campaña consiguió destruir la coalición del norte para siempre. El objetivo estratégico había sido alcanzado y reinaba la paz en la frontera septentrional de Urartu. Las operaciones militares continuaron en el sur. Argisti I expulsó a los asirios de sus territorios fronterizos, invadió el país hasta llegar a las montañas y derrotó a su ejército rival. Después de estos sucesos, los asirios empezaron a referirse a Argisti, rey de Urartu, como terrible cual tormenta desatada. Y fue durante el reinado de Argisti I cuando el ejército urartio sustituyó sus armas de bronce por armas de hierro. Probablemente fue el primer ejército del mundo que hizo esa transición. Después, Asiria reformaría su ejército siguiendo el ejemplo urartio. Argisti siguió desarrollando las políticas de su padre con la construcción de nuevos asentamientos y fortalezas. Entre otras, fundó la ciudad amurallada de Erebuni en el año 782 a.C. para consolidar su control del valle de Ararat. Esta plaza fuerte, situada en lo alto de una montaña, tenía un gran valor estratégico. Dominaba el valle en todas las direcciones. Los vigías podían detectar cualquier movimiento de grupos o unidades militares de inmediato. El 25 de octubre de 1950, el arqueólogo armenio Konstantin Hovhannisyan estaba realizando una investigación sobre Urartu. Descubrió 2 estelas de basalto cubiertas de inscripciones cuneiformes en las que se podía leer: por la grandeza del dios Haldi, Argisti, hijo de Menua, erigió esta poderosa fortaleza y la llamó Erebuni para gloria de Bianili y para infundir el miedo entre los enemigos del rey. Con el paso del tiempo, Erebuni crecería hasta convertirse en la moderna capital de Armenia, Ereván, y el descubrimiento de Konstantin Hovhannisyan documentó finalmente la fecha de su fundación, el 782 a.C. Eso quería decir que Ereván era 29 años más antigua que Roma, la ciudad eterna. En 2018, Ereván celebró sus 2800 años de antigüedad. Por ejemplo, en Armenia una de las figuras más importantes es Argisti I, quien incorporó al reino de Urartu la llanura de Ararat. Por eso es muy importante. Argisti I había consolidado su dominio del valle de Ararat. Los canales que construyó garantizaron la irrigación de fértiles tierras de cultivo y su decidido impulso de la agricultura fue recompensado con abundantes cosechas. Por fin Argisti podía descansar y gozar de los frutos de sus esfuerzos. El rey ya no tenía que dedicar gran parte de su tiempo y energías al desarrollo de la agricultura. Argisti era un hombre de negocios. La economía de Urartu floreció durante su reinado. Sabía que tenía que garantizar el mantenimiento de un gran ejército y supo hacerlo con eficacia. Sin embargo, este periodo de paz y tranquilidad no iba a durar. Asiria invadió una vez más el territorio de Urartu en una nueva campaña militar contra su vecino. El poder militar de Urartu era una grave amenaza para Asiria. Por ello, sus gobernantes estaban decididos a invadir el reino de Van y aplastarlo a cualquier precio. En un momento en que Urartu se encontraba en su punto álgido, Argisti I lanzó a sus ejércitos contra el enemigo en un decidido contraataque. Expandió las fronteras de su reino hasta las orillas del Éufrates, rodeó al ejército asirio y cortó sus suministros de recursos vitales. El rey Argisti estaba convencido de que resultaría vencedor en la guerra contra Asiria y empezó a poner en práctica un ambicioso plan que había estado urdiendo. Al no encontrar apenas resistencia en su avance, Argisti siguió avanzando sobre territorio asirio y conquistó varias ciudades. Llegó hasta la tierra de Babilu, que algunos expertos identifican como Babilonia. Podemos ver que Urartu invade el imperio asirio durante el reinado de Argisti.
El mando militar urartio coordinó un ataque combinado contra Asiria desde el norte y el sureste. Argisti puso a Asiria al borde de un gran desastre militar. Los asirios tuvieron que evaluar la situación con todo cuidado. Reunieron las fuerzas que les quedaban y contraatacaron al ejército urartio para expulsarlo de sus territorios. Asiria consiguió recuperar las tierras que había tomado Argisti y evitar una catástrofe inminente. Parece que los dos países vecinos acabaron firmando un acuerdo que definía claramente sus fronteras. Argisti I retuvo el resto de los territorios conquistados por él mismo y por su padre. El resultado fue que Argisti convirtió a Urartu en el estado más poderoso de Asia Occidental. Su hijo Sarduri II heredó un reino fuerte y próspero con un ejército formidable. El siguiente rey asirio fue Tiglat-Pileser III, quien reorganizó y reforzó el ejército asirio, recuperó los territorios que su predecesor había perdido frente a Argisti e invadió Urartu. Tiglat-Pileser III de Asiria lanzó una ofensiva contra el reino de Van y puso bajo asedio su capital, Tushpa, aunque no consiguió tomar la ciudad fortificada. El rey y el ejército asirios tuvieron que regresar a casa, pero esta campaña provocó una complicada situación política en Urartu. En esta delicada coyuntura, Rusa I ascendió al trono en el año 735 a.C. Varias regiones de Urartu intentaron aprovechar la transición en el poder para obtener su independencia. Rusa I actuó con decisión. Reprimió las revueltas en regiones clave de Urartu, mantuvo la integridad del reino, restauró el orden y se dispuso a reforzar sus fronteras. Sobre estos hechos declaró: ha sido con mis 2 caballos, con mi auriga y con mis propias manos con las que he conquistado el reino de Urartu. Además de esta ardua tarea, Rusa I tuvo que reconstruir las relaciones con el centro religioso de Urartu, Musasir. El centro religioso de Urartu se encontraba más allá de las fronteras del reino, en una región limítrofe con Asiria. Era una zona fronteriza entre varios países que se servían de la rivalidad entre Asiria y Urartu para mantenerse independientes. Pero Musasir era diferente, ya que allí se encontraba el principal templo de la deidad suprema de Urartu. Muchos urartios emprendían la peregrinación y recorrían un largo y peligroso camino hasta esta inaccesible región para llegar al gran templo del dios Haldi en Musasir. Tanto campesinos como militares creían que sus logros y su fortuna estaban en manos del dios supremo. Hay que tener en cuenta que la gente era más religiosa en los tiempos antiguos. La principal diferencia con nuestro tiempo es que entonces la religión no estaba separada del Estado, el arte o la ciencia. Todo estaba conectado. Rusa I restauró las buenas relaciones con Musasir y una vez garantizada la protección de Haldi, volvió a centrarse en el desarrollo de Urartu y en consolidar su poder militar y económico. Pero todo cambió cuando Asiria coronó a un nuevo rey en el año 722 a.C. Resuelto y astuto, Sargón II era el hijo menor de Tiglat-Pileser III. Sargón destronó a su hermano mayor, Salmanasar V, y no tardó en mostrar una actitud claramente agresiva
hacia el vecino septentrional de Asiria. Sargón II era un experto líder militar que mantenía los puntos de vista de otros reyes asirios. Cuando ascendió al poder, definió un claro objetivo: impedir que Urartu siguiera fortaleciéndose y derrotar al gran enemigo de su nación. Durante el primer año de su reinado, Sargón II lanzó campañas militares en el oeste contra Siria y Palestina. A continuación centró su atención en el norte. Sargón siempre preparaba sus campañas meticulosamente, y esto era especialmente cierto cuando iban dirigidas contra su peor enemigo, Urartu. Sus espías le entregaron informes de inteligencia que se han conservado hasta nuestros días. Sargón II solo estaba esperando el momento perfecto para atacar. Exploradores y espías asirios de todo tipo informaban a Sargón de todo lo que necesitaba saber sobre Urartu y sobre el estado político y económico del reino. Ni Sargón II ni Rusa I querían iniciar un enfrentamiento directo, de modo que su rivalidad se escenificó en Manay, la zona de contención. Durante este periodo, Sargón invadió Manay en varias ocasiones y puso en su trono a un rey títere. Rusa respondió organizando rebeliones a favor del candidato leal a Urartu. La situación adquirió tintes dramáticos en el año 715 a.C., cuando Sargón II tuvo conocimiento del fracaso de Rusa en su campaña contra los cimerios. Sabemos por inscripciones que Rusa I perdió una parte importante de su ejército en la campaña contra los cimerios, y eso beneficiaba al rey de Asiria. Sargón II decidió que era el momento adecuado para actuar y movilizó sus tropas contra Urartu. Empezó con expediciones punitivas contra aliados de Urartu y expulsó a los urartios de la región del lago Urmia. El primer país que atacó fue Manay, que no pudo hacer frente a la ofensiva asiria. Sargón castigó al rey rebelde con crueldad, lo despellejó vivo y expuso su cuerpo para que lo contemplara el pueblo de Manay. En esencia, Sargón II aniquiló a las élites de la sociedad en muchas regiones al oeste del Éufrates. Fue un genocidio. Rusa I movilizó sus tropas y corrió al rescate. Sargón II no redujo la marcha y aún estaba atacando asentamientos urartios cuando de repente recibió la información de que Rusa estaba acampado con un gran ejército en una garganta al este del lago Urmia y tenía la intención de atacar a las tropas asirias desde la retaguardia. Sargón cambió de planes y partió de inmediato a marchas forzadas hacia Rusa. Los soldados urartios descansaban confiados. Cuando las tropas de Sargón cayeron sobre el campamento inesperadamente. Los guerreros de Rusa lucharon desesperadamente intentando proteger a su rey hasta la última gota de sangre. Pero la batalla terminó con una amarga derrota de los urartios. Fue un duro golpe para Rusa I, que tuvo que abandonar a sus soldados a su suerte y huir para no perder él mismo la vida. Esta era la oportunidad que esperaba Sargón para avanzar hacia el norte. Destruyó la gran ciudad urartia de Ulku, arrasándolo todo a su paso y quemando los campos de cultivo. En poco tiempo, Sargón llegó a la región donde vivían los hermanos y otros familiares de Rusa. Así es como Sargón II describe lo que ocurrió a continuación. En mi avance marché sobre Arba, residencia de la casa de Rusa. Destruí los 7 asentamientos circundantes, los palacios de sus hermanos y familia fuertemente guardados. Todas aquellas ciudades quedaron arrasadas y su santuario enterrado.
Estos golpes fueron aún más duros para Rusa I. En el punto álgido de esta campaña de destrucción, Sargón llegó a las inmediaciones de Tuxpa con la intención de tomar la capital de Urartu. Pero tras sopesar sus posibilidades y los informes de sus espías, decidió dar media vuelta y regresar a Asiria. Sin embargo, arrasó sin piedad todos los pueblos y asentamientos urartios que encontró en el camino. Tomando parte de su ejército, Sargón II emprendió una dura marcha a través de una región agreste y boscosa y atacó Musasir, el lugar más sagrado para los urartios. La ciudad entera y el templo del dios supremo Haldi fueron brutalmente destruidos. Según las creencias de la época, era un sacrilegio, pero el odio de Sargón hacia Urartu era tan grande que no dudó en dar el paso, e incluso se sentía tan orgulloso de lo que había hecho, que ordenó que se narrase detalladamente la historia del saqueo de Musasir en los muros de uno de sus palacios. Los asirios expoliaron grandes cantidades de oro, plata y otros metales y piedras preciosas de Musasir, además de efigies de dioses y reyes de Urartu, y una figura de oro del dios supremo Haldi, entre otros objetos sagrados. Sargón II escribió en sus crónicas: «Llevé la desgracia a todo Urartu y a sus tierras, e hice llorar y suplicar a las gentes que allí habitan». Sus crónicas también cuentan que, cuando Rusa oyó que Musasir había sido destruida y que su dios Haldi había sido profanado, se quitó la vida con sus propias manos y su daga de hierro. El siguiente rey de Urartu fue el hijo de Rusa I, Argisti II. Heredó el trono en el año 714 a.C. y tuvo que hacer frente a las peores consecuencias posibles de la reciente guerra contra Asiria. Los urartios perdieron 430 grandes asentamientos en 7 regiones del reino. Sus arcas estaban vacías, el país devastado. Por primera vez, el Estado mismo se tambaleaba. Argisti II quería vengarse por su padre y por su reino, y no temía una nueva guerra. Años después, Sargón II pagaría con su vida el inmenso sufrimiento que había infligido a Urartu. Se han hallado textos cuneiformes en los que se describen las obras de construcción realizadas por Argisti en la zona central de Urartu y en las regiones que Sargón II devastó durante su campaña. En esta delicada situación, agravada por nuevas amenazas procedentes de naciones vecinas, los asirios se ven obligados a tomar una decisión diplomática inesperada. Asiria y Urartu acuerdan transformar la naturaleza de sus relaciones. Presionados por los nuevos conflictos exteriores, los eternos enemigos empiezan a resolver sus disputas cada vez con más frecuencia mediante la negociación. Se cree que Argisti II negoció el rescate de la estatua de bronce original del dios Haldi, expoliada en Musasir, y que ésta regresó a Urartu. Argisti II dijo entonces de sí mismo: «Soy el servidor del dios Haldi y el fiel pastor del pueblo». Gradualmente, Argisti II fue recuperando las regiones que se habían separado del reino de Urartu, en el sur, norte y este, y consiguió volver a unificar la mayor parte del reino de Van.
Probablemente Argistis II llegó a las regiones más cercanas al mar Caspio y avanzó en aquella dirección más que ningún otro monarca de Urartu. En esencia, Argistis II reconstruyó el estado urartio y se lo transmitió reforzado a su heredero. Sabemos que el hijo de Argistis II, Rusa II, también desarrolló una intensa actividad constructora a fin de consolidar el poder de Urartu. Se han hallado inscripciones urartias en las que se describe el proyecto de construcción a gran escala que desarrolló Rusa II para crear un nuevo centro administrativo en el valle de Ararat. Recibió el nombre de Teishebani, la ciudad del dios de la guerra Teisheba, y fue construida para sustituir a la antigua y ruinosa ciudad de Argistikinili. Aún se pueden ver las ruinas de Teishebani en Karmir Blur, la colina roja de Ereván. En la primera mitad del siglo XX, el renombrado orientalista Boris Piotrowski realizó una excavación a gran escala de la zona, cuyos resultados asombraron a la comunidad científica. Cuando empezaron a excavar y aparecieron tantos restos, testimonios de la vida cotidiana y festiva de los urartios y de su arte, se hizo patente enseguida que el estilo y el espíritu urartio eran algo muy especial. Gracias a esta excavación y a los estudios a los que dio lugar, la ciencia tuvo que reconocer al reino de Urartu como algo tangible y documentable. Por eso creo que este es un ejemplo de estudio científico riguroso, que hace las cosas comprensibles y que crea una imagen de una cultura. La historia de la actividad humana en el altiplano armenio tiene decenas de miles de años de antigüedad, lo que indudablemente influyó en la cultura de Urartu. Los hallazgos arqueológicos ilustran un amplio panorama de maestría en las artes aplicadas de Urartu. Bronce, hierro, orfebrería y platería, talla en madera y tejidos de lana, artesanía del cuero y objetos decorativos y de uso militar en todos estos materiales. La religión impregnaba todas las áreas de la vida en Urartu. Las piezas con significado religioso descubiertas incluyen figuras de bronce de dioses urartios. Hay una estatuilla del dios Teisheba que descubrió mi madre. Es una figura que empuña un hacha y que se puede identificar fácilmente con Teisheba, el dios de la guerra. La fortaleza de Teishebani, Karmir Blur, lleva su nombre. El caso es que mi madre descubrió esa figurilla del dios de la guerra el 21 de junio de 1941. Al día siguiente, Alemania atacó a la Unión Soviética. Además, en la excavación de Karmir Blur se descubrió un sistema único de almacenamiento de productos agrícolas, los karas, algunos de ellos de varios metros de altura. Un karas es una gran tinaja de barro para guardar alimentos o bebidas. Los urartios podían almacenar en karas aceite, cerveza, vino y otros productos durante un largo espacio de tiempo sin peligro de que se echaran a perder gracias a un secreto. La mayor parte de la tinaja estaba enterrada, lo que la mantenía fresca. Se podría decir que es un precursor de los frigoríficos modernos. Se han descubierto restos urartios en diferentes lugares de Armenia. Por ejemplo, se han restaurado los frescos multicolores de los muros del palacio y el templo de la fortaleza de Erebuni, que se encuentra en la misma ciudad de Ereván. Estos frescos representan a dioses, animales sagrados y escenas ceremoniales y de caza, todo ello decorado con motivos vegetales y geométricos. El legado cultural de Urartu no solo pasó a los siguientes estados armenios, posiblemente influyó en otros, como por ejemplo Persia y Grecia. Urartu sobrevivió a Asiria, que empezó a perder territorios en la segunda mitad del siglo VII a.C. en un feroz enfrentamiento con la independizada Babilonia y con Media, una potencia en ascenso. En el año 612 a.C., la capital asiria, Nínive, cayó tras un largo asedio de una alianza de babilonios, medos, escitas y armenios. El estado asirio dejó de existir en el año 605 a.C. Después de más de un siglo de investigación sobre el misterioso reino de Urartu, seguimos sin saber lo suficiente sobre sus orígenes y el fin de su historia.
En realidad es mucho lo que desconocemos. Tenemos muchos problemas para entender exactamente qué ocurrió, en concreto cuándo cayó el reino y por qué. Desde Argisti I a Rusa II está bastante claro. Después no está nada claro. Los cambios... El resto de la historia es bastante confuso. ¿Quién fue el último rey? ¿Quién fue rey y quién no? ¿En qué sentido? Es bastante difícil de entender. Pero yo diría que especialmente si buscamos las claves para comprender qué ocurrió al final del reino de Urartu, creo que la clave está aquí, en Armenia. Se cree que Urartu dejó de existir a principios del siglo VI a.C., pero no hay datos documentados que respalden la teoría de que el reino de Urartu finalizó exactamente en ese periodo de tiempo. La cuestión más importante sigue siendo un misterio. Obviamente, el reino de Urartu no cayó en sentido literal. Muy probablemente, lo que hubo fue un cambio de dinastía alrededor del año 648 a.C. Es un hecho indiscutible que el reino de Ayrarat o Armenia existió después de Urartu en la misma zona del altiplano armenio y fue gobernado por la dinastía de los Yerbanduni desde la misma capital, Van. Eso sabemos del fin de una civilización llamada Urartu que floreció en la meseta montañosa de Armenia durante 3 siglos, desde el 9º al 6º a.C. Urartu fue el primer estado de la historia que consiguió unir a numerosas tribus del vasto altiplano armenio para formar un reino unificado, convirtiéndose así en una de las mayores civilizaciones del grandioso y misterioso mundo antiguo.